Aleluya. Es para mí un placer, un alto honor, un sumo privilegio, una vez más tener a un hombre de Dios. Aleluya. Aquí tenemos a un hombre de Dios, el pastor Olver. Aleluya. Dios te bendiga. Amén, amén, Darwin. De Aleluya. verdad que me siento contento de estar aquí en este programa, La Visión Del remanente. del Remanente. Wow, tremendo. Oye, de verdad que tenía deseo de estar aquí, hermano. Wow. De Bueno, verdad que sí, porque tú estamos sabes aquí. que tú eres, como dicen los tigres en la calle, de lo mío. Tú eres mío, tú eres mío. Ahora tenemos mucha historia que hablar. Si nosotros comenzamos ahora. No acabamos, no acabamos. No acabamos. No acabamos. Aleluya. Hermano, mire, yo voy a hablar de las cualidades de este hombre, nuestro hermano ministro, pastor Olver. Aleluya. Un hombre que se ha ganado mi corazón, un hombre que su familia entera también son parte mía. Yo recuerdo que cuando yo comencé a predicar y le enseñaba a los boquejos, pastor, ¿qué usted cree de eso ahí? Que usted que sabe mucho de teología y cosas así. Y el pastor, no, ahí. Y un día me dio una palabra que me impactó tanto, que nunca le he borrado. Y fue que cuando uno está iniciando este camino de lo que es el evangelio, uno se encuentra con muchas cosas que creen que está en la realidad o en lo cierto, y no es así. Uno necesita un padre, un tutor que te guíe. Y recuerdo que el pastor me dijo, mira, no sea como esos locos que tuve ahí. Sí, porque andan muchos locos por ahí. Y de ahí en adelante yo mantuve esa palabra. Y siempre que estamos hablando, caemos a este asunto. Caemos a ese tema. Caemos a ese tema. Y Aleluya. gracias a Dios por poner personas como nuestro hermano ministro y pastor Olver, nuestro camino para nosotros seguir educándonos. Pastor Olver, el pastor Olver hoy no va a predicar, sino que él va a dar parte de su testimonio. Sí, me gustaría hablar de cómo realmente Darwin vino a los caminos del Señor. Porque a veces la gente ve a uno, que hoy uno es pastor, que uno está predicando la palabra de Dios aquí en el país y fuera del país, y a veces las personas no saben el proceso que ha conllevado todo esto y cómo realmente nosotros hemos venido a los pies del Señor. Y hay una palabra que cuando vino a los caminos del Señor, fue una palabra donde el Señor me impactó mucho a través de esa palabra, y fue con el Salmo 40. El Salmo 40 para mí es un himno nacional. Gloria. Es una palabra poderosa, el Salmo 40 entero. Pero me gusta mucho la parte del versículo 4 y el 5, que la voy a compartir con ustedes. Salmo 40, versículos 4 y 5, que dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tu pensamiento para con nosotros. No es posible contarlo ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Oye, realmente tantas cosas que hay que hablar de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que no pueden ser enumerados. Dios ha hecho, Darwin, cosas extraordinarias y poderosas. Aleluya. Yo lo creo, pastor, lo creo. Y realmente, Darwin, en el 2003, un 1 de septiembre del 2003, fue que entré a la fila de los caminos del Señor. Amén. Y fue de una manera, Darwin, que yo no me lo esperaba. Fue de una manera porque yo desde temprana edad, como a la edad de 15 años, yo empecé a consumir marihuana. Y hasta en ese mundo de drogas y cosas así, uno quizá al principio, cuando uno empieza, uno lo ve muy bonito todo. Sí. Uno, el bacano, que esto, que lo otro. Pero llegó un momento, Darwin, que ya lo que empezó bajo una bacanería y una moda, se convirtió en una esclavitud. Wow. Oye, cuando ya yo tengo ya mi hermano... bien. Sí, es decir, que cuando ya el asunto empieza como moda, ahora
ya el asunto ya no es una moda, ahora es una esclavitud. Ay, santo. Donde ahora tú quieres escapar y quieres salir de ese ambiente. Y recuerdo que Darwin fue tan así, que yo llegué a tocar fondo. Cuando hablamos de tocar fondo, ya es cuando ya tú andas sucio, anda por los montes. Ya yo andaba Darwin por los montes recogiendo botellas, recogiendo aluminio. Y realmente yo hablo de esto porque yo sé que hay personas que quizás piensan que para este tipo de personas no puede haber solución. Santo. Como que quizás no puede haber una salida. Y yo en ese momento también, al igual que muchas personas lo piensan así, yo pensaba, Darwin, que no había salida. Hey. Y de mi casa me habían botado ya varias veces. Ya que no me querían en mi casa, la gente en el barrio no querían saber de mí. Ya desde que yo llegaba a un grupo de gente, la gente se iba yendo uno a uno. Ya la gente no quería nada conmigo. La gente me había cerrado las puertas de su casa. Pero hubo un día que mientras la gente cerró la puerta de su casa, Dios abrió el cielo. Wow. Esto es lo que me gusta de Dios. Oye, mientras un día la gente cerró la puerta de su casa, entonces Darwin, Dios abrió el cielo y fue el 1 de septiembre del 2003. Yo ese día, Darwin, estaba nervioso, temblaba, porque tenía deseo de consumir drogas. Y ese día, hermano, ese día yo amanecí, que fue el día más extraño de mi vida. Wow. Y fue el día más bendecido porque ese día conocí al Señor. Y yo recuerdo que ese día yo pasé por la iglesia Misión Asamblea Pentecostal, ahí en el Cajulito, sí, donde está mi madre, la pastora Mireya. Muy conocida, muy conocida. Sí, la madre de muchos predicadores. Sí, sí, esa mujer de verdad tremenda. Y cuando yo recuerdo, yo pasé por la iglesia, eran como las 10 de la mañana, Darwin, y yo escuché el sonido de una batería que sonaba. Y yo recuerdo que, a pesar de que yo estaba en ese mundo, yo nunca robé. De ponerle la mano a lo ajeno, nunca hice eso. Siempre Dios no permitió que haga eso. Pero escuché una voz ese día cuando pasaba por la iglesia, que no sé si el diablo o fue Dios, pero se puede decir que quizás fue el enemigo y a la vez Dios utilizó eso para entonces bendecirme a mí. Y fue que yo escuché una voz, Darwin, que dijo, entra a esa iglesia y róbate una lámpara que habían ahí en la iglesia. Oye, Darwin, esto está tremendo. Y yo abrí la puerta, Darwin, y ahí estaban unos muchachos, estaba Miguel Campuzano, el evangelista Miguel Campuzano, un saludo para él. Amén. Estaba el pastor Eri Martínez, que está allá en San Cristóbal pastoreando. Y había otro joven que no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que estaba el pastor Eri y el evangelista Miguel Campuzano. Y cuando ellos me vieron se sorprenden. Muchacho, ¿y qué tú buscas aquí? Porque ellos, principalmente Miguel, porque ya ellos me habían visto en el barrio, como yo era, que era un caco caliente. Y ellos empezaron a hablarme de la palabra de Dios. Y yo le dije, yo no estoy en eso de Dios, mi hermano. Yo lo que estoy es que quiero meter droga. Ustedes lo que deberían de darme cuarto a mí. Güey, esto está fuerte aquí. Oye, qué palabra, Darwin. Y para resumirte, Darwin, cómo conozco al Señor, yo le digo a ellos, miren, yo le voy a ser sincero a ustedes. Yo no estoy en eso de evangelio. De verdad que no estoy en eso. Wow. Pero llegó un pensamiento a mi mente que ese pensamiento fue el mismo Dios que lo puso. Y pudiera ser también que haya sido el enemigo. Pero siempre en todo Dios saca la parte buena. Y ese pensamiento me dijo, dile a esa gente que tú te vas a convertir, pero va a ser mentira. Para poder robártela. Para que ellos te dejen tranquilo y tú puedas salir de aquí. Porque ahora yo, Darwin, estaba como sellado. Quiero irme y no puedo. Wow. Y le digo yo, mire, yo le voy a decir una cosa a usted, yo creo que me voy a convertir. Además, le voy a dar hasta un resguardo que tengo aquí en mi cartera. Yo tenía un resguardo de brujería. Dije, para que no me pase de que nada malo. ¿Cómo? Yo he oído mucho de resguardo y cosas así. Y quiero que usted amplíe ahí. ¿Cómo usted llega
¿O quién le da este resguardo? ¿Cómo? Bueno, ese resguardo, esa aseguranza, como dicen la gente de Colombia, me lo dio fue mi madrastra. Yo la quiero como una madre. Ella practica la hechicería y esas cosas. Y ella, como veía que yo era un caco caliente, dijo, muchacho, yo tengo que resguardarte a ti, ponerte, que te guarden, los santos te guarden, que no son santos nada, que son demonios, santos somos nosotros, los que alabamos a Dios. Y yo tenía eso, y ese día yo entregué eso. Wow. Pero ahí empezó Dios a romper, porque la Biblia dice que a causa de la unción el yugo se pudre. Ahora, fue una puerta que tú abriste, porque cuando tú, quizá sin saber, te resguardo, para entrar en confianza, para yo mangar lo mío, fue ahí cuando se cortó. No, y quizá no fue tanto, en esa parte ahí no fue quizá tanto para yo entrar en confianza. Yo creo que en esa parte fue una estrategia del mismo Dios. Se abrió un portal. Sí, del mismo Dios, porque yo realmente lo que estoy en otra cosa y de repente estoy hablando de un resguardo. Dios es decir, mío. Dios empieza a romper con la atadura, Darwin. Y cuando le entrego eso a ellos están sorprendidos. Y yo le digo, yo me voy a convertir, pero en mi mente, es mentira el asunto. Le digo, yo me voy a convertir. Cuando repetí eso como la tercera vez que me voy a convertir, hermano, yo creo que yo no lo había dicho bien, ni ellos habían empezado la oración, cuando ya yo estaba en el suelo llorando, Darwin. Dios. Y diciendo, Señor. Yo y empecé a llorar, Darwin. A llorar. Y ahí Dios utilizó al evangelista Eric Martínez, que no me conocía. Y Dios, a través de ese que hoy es pastor, en aquel tiempo era evangelista, Dios empezó a revelar toda mi vida. Y yo decía, ¿cómo es que este muchacho sabe mi vida y no me conoce? Empezó a decirme cosas que yo iba a hacer. Tú hoy a tal hora te iba a ver con tal persona. Y yo me quedé sorprendido con eso. Vale. Y yo, Dios mío. Y yo recuerdo que cuando yo me paré del suelo, porque yo estaba parado y cuando dije así, a mí como que vino una fuerza que ahora yo sé que es el Espíritu Santo y me contrayó al suelo, David. Tranquilo ahí. Y yo recuerdo que cuando me paré de ahí, yo lo que dije, sin nunca haber leído la Biblia, dije, les digo algo a ustedes. Le dije a Miguel y le dije a Eric, yo me siento como una nueva criatura. Dios mío. Aleluya, siento la presencia de Santo. Dios. Yo me siento como una nueva criatura. Y yo recuerdo que yo, Darwin, me miré de arriba abajo y dijo, ¿y qué yo hago sucio? Y con todo estos cabellos. Wow, esto viene siendo como la historia del ganadero, cuando Jesús llega. Sí, mi hermano, era algo que mi mente estaba nublada. Es decir, que yo quizá pensaba que yo sabía de mí, pero yo no sabía de mí. Porque en ese momento fue que yo me vi que estaba sucio. Y yo sucio y con esta chancla y estos calizos puestos. Wow. Y me imagino yo el tiempo que tenía ya en esa situación. Sí, ya tenía un tiempo largo. Poca gente sabían de esto porque yo lo que vivía era en los montes. En los montes, y de ahí nada más salía era para comprar, para el consumo. Y ese día conocí al Señor y fue un día impactante y el mismo día que acepto al Señor, ese mismo día empezaron las tentaciones. Porque entonces ese día yo recuerdo, me llevaron donde la pastora Mireya, ella me abrazó, me dio un beso en la frente y me dijo, mi niño, ¿te quieres recortar? Digo, ay, sí. Y yo recuerdo que me dieron como 50 pesos, Darwin, y esa fue la prueba más grande. Esos 50 pesos. Porque ahora el diablo me ministraba, ya conseguiste tu objetivo. Pero que tuvo un encuentro con Dios, aquí es que viene el asunto. Digo, no, yo no voy a hacer eso. Y fue el lunes que acepté al Señor y el miércoles vienen los famosos retiros que hacen donde Mireya. Los sueros. Ay, varón. Yo recuerdo que fui a ese primer retiro, le tomé a mi hermano un pantalón prestado, porque no tenía. Ya. Le tomé unos zapatos prestados, porque no tenía. Dice él, cuidado. Y me puse los únicos pantaloncillos que tenía, con un hoyo atrás, que no me da vergüenza decirle eso de donde Dios me sacó. Y así me fui, hermano, para el culto. Y cuando llego allá, todo el mundo está alabando, glorificando a Dios. La gente está como loco ahí.
Y yo decía, Dios mío, esta gente están como locos, ¿Qué droga es? Digo, Dios mío. Bueno, yo voy a empezar a hacer lo mismo que esta gente están haciendo. Y empecé a darle a decir, gloria a Dios. Aleluya. Darwin y diciendo gloria a Dios y aleluya. Por eso la Biblia dice que en medio de las alabanzas de la vista, cuando yo empecé a decir gloria a Dios Wow, tremendo. y aleluya a Darwin, cayó sobre mí algo que ahora yo entiendo que fue la presencia de Dios. Algo poderoso. Sí, algo poderoso, pero yo ahora te voy a decir en el momento cuando yo sentí lo que cayó sobre mí. Fue fuego, literalmente fuego, como esa llama que ustedes ven ahí, fuego, Darwin, que me quemaba. Wow. Y yo recuerdo que cuando me cayó ese fuego, yo inmediatamente hasta malas palabras salieron de mi boca. Yo empecé a brincar y a decir malas palabras porque, y a decir, oye, era tan fuerte porque imagínate, de lo que está lleno tu corazón habla la boca. Yo no conocía de Dios, entonces en mí yo lo que estaba lleno de mala palabra y de cosas, y eso es lo que empezó a salir de mí. Yo mencionaba a Dios y también decía mala palabra. Y decía, el diablo, y pila de mala palabra. Y yo recuerdo que Israel Pozo, el pastor Israel Pozo estaba ese día en la actividad y yo agarré a Israel Pozo y lo jamaqueé. Y le dije, oye, ¿por qué tú no me hablaste de que esto es tan bueno, muchacho? Y jamaqueé a Israel Pozo. Y Dios hizo una liberación poderosa y Dios ahí empezó, mi hermano, a libertarme. Wow, esto sí está bueno. Sí, esto, y yo ahí empecé a sentir esa unción de Dios. Dios me puso a dar vuelta. Yo por eso a veces veo a la gente danzar, veo a la gente gozarse y yo no critico eso porque yo sé que Dios se mueve de diferentes maneras, porque a mí Dios me tomaba y me ponía a danzar y yo recuerdo que mientras yo danzaba, yo también tosía y empezaba a botar cosas de mí que yo sé que Dios me estaba libertando. Y yo recuerdo que en medio de todo ese proceso, Dios empieza a hablar a mi vida, Darwin, y me dice, yo te llamé, y te llamé como maestro, te llamé como profeta, te llamé como evangelista. Dios me empezó a dar tanto ministerio en ese momento que yo no entendía. Yo te voy a llevar a las naciones, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y yo no entendía nada de eso. Wow, tremendo. En el momento no entendía nada de eso. Y yo recuerdo que a veces cuando salía a la calle, había gente que... Muy fuerte, muy fuerte. Wow, tremendo. Y más, me voceaba y me decía, te está escondiendo detrás de la Biblia. Wow. Y yo me quedaba tranquilo y yo le decía, Señor, tú sabes que yo no me estoy escondiendo. Wow, muy fuerte. Y fue un proceso, Darwin, fuerte. Fuerte. Mis inicios en el Evangelio. Tienes que limpiarte, sí, depurarte. Sí, hermano, porque es que la gente te acusa, la gente todavía tú da el paso. Y yo sé que por eso mucha gente que estuvieron como yo han dado el paso y a veces no aguantan porque a veces no tienen ayuda ni de la misma sociedad. Porque a veces la sociedad no cree. Escuchen este mensaje para aquellas personas que están viendo este video. Y a veces la sociedad no cree en tu cambio. Dios. No cree en tu cambio y yo recuerdo que la pastora Mireya sí creía en mi cambio. Y ella siempre me daba la mano, a pesar de que ella no tenía ese conocimiento para bregar quizá con un ex drogadicto, porque bregar con un ex drogadicto no es fácil, porque es que el ex drogadicto es muy cambiante. Y viene con una ansiedad. Es muy cambiante. Yo recuerdo que en una ocasión estaban dando la escuela bíblica un domingo y a mí de repente la mente me cambió. Y yo quería entrar a trompar al maestro de escuela bíblica. Digo, ¿qué tanta mierda hay que hablar de este tipo? Sí, así mismo. Digo, oye, pues pero eran los demonios, mi hermano. Y yo recuerdo que le digo a Mireya, yo no sé, hay algo que como que no aguanto esto aquí. Me dijo, ve acá que yo sé cómo te voy a quitar eso. Y me ungió con aceite, me oró. Ella en el conocimiento que ella tenía en el momento me oró. Y yo recuerdo que cada deseo quizás de consumir, yo siempre se lo decía a ella y ella me oraba y me ungía. Y de verdad, y Dios me pudo ayudar en medio de todo esto, Darwin.
Y yo recuerdo una palabra que me dio el maestro Marino, el gallo, que así era que nosotros le decíamos, Marino el gallo. Y él me dijo, Olver, te voy a decir algo. Mira, oye, qué ejemplo me puso ese señor. Ya él ya partió con el Señor hace muchos años. Y él me dijo, Olver, te voy a decir algo. Tú vienes de la calle, tú vienes del mundo de la droga. Yo no conozco la droga, yo no sé qué es eso. Mi sobrina Mireya tampoco conoce eso, pero te voy a dar este consejo.